En la presente planilla vamos a practicar cálculos aplicando todo lo aprendido hasta ahora. Veamos qué nos entrega este Excel. Nos presenta una planilla en la cual la empresa distribuidora central Sociedad Anónima, su departamento de finanzas, lleva el registro de sueldos. Sobre el sueldo base se van a aplicar bonificaciones, asignación. Sobre los egresos vamos a calcular el porcentaje de salud, jubilación, préstamo. Vamos a obtener un total de ingresos, los totales egresos y finalmente el sueldo a recibir por cada uno de los funcionarios de la empresa. Vamos a ir aplicando algunas herramientas que hemos visto. Por ejemplo, el título, Empresa Distribuidora Central Sociedad Anónima. Seleccionaremos el rango desde A1 hasta D1 y aplicaremos combinar y centrar. Además, aumentaremos el tamaño de la letra, dejándolo en un tamaño 14. Lo mismo, Departamento de Finanzas, desde A2 hasta el rango D2. Combinar y centrar, y allí lo dejamos. Y por ejemplo, aquí tengo sueldo base, que vamos a tomar el rango B4 hasta B5, y le vamos a decir que vamos a aplicar un ajustar texto. Combinar, centrar, ajustar texto. Y aquí tenemos entonces definidas las bonificaciones, las asignaciones, que lo vamos a calcular dentro de los ingresos y siempre en base al sueldo base de cada funcionario. Es decir, este primer valor hay que multiplicarlo por el valor indicado en la celda D4. Vamos a aplicar signo igual, la función producto, que es la función que nos permite multiplicar. Vamos a seleccionar el primer sueldo base, punto y coma, porque vamos a hacer referencia a una celda que está distante, es decir, D4. Y D4 vamos a tener que aplicarle referencia absoluta, porque es una celda que tenemos que fijar, que tenemos que anclar, ya que está distante, de tal forma que cuando apliquemos secuencia de datos, vamos a aumentar aquí para ver mejor, secuencia de datos, él desarrolle los cálculos de bonificación de cada uno de nuestros funcionarios. Por ejemplo, si hacemos un doble clic en la celda F15, está multiplicando E15 por D4. Vamos a revisar. Vamos a la celda F20 y observa. Está multiplicando el valor sueldo base de E20 por la celda D4. Eso es porque aplicamos referencia absoluta y al aplicar la referencia absoluta nos permite hacer una secuencia de datos. Vamos a aplicar la asignación, signo igual. Vamos a seguir usando la función producto. Vamos a seleccionar el primer sueldo base, punto y coma, y vamos a decir que queremos multiplicar por el valor que está en D5, porque allí se indica que la asignación es el 7% de nuestro sueldo base. Y vamos a aplicar nuestra referencia absoluta. Un Enter y tenemos nuestro valor. Y ahora sí, hacemos secuencia de datos y nos va a entregar los valores de los funcionarios, de todos, de cada uno de los funcionarios de la empresa. Revisemos, por ejemplo, doble clic en la celda G14 y observa. Sueldo base por el dato que está en D5. Vamos a G19. Ahí está, sueldo base de E19 por D5. Ahora debemos obtener el total ingresos. Vamos a aplicar la función suma, pues vamos a obtener un valor total. Entonces vamos a sumar sueldo base
bonificación, asignación. Y como son celdas consecutivas que nos forman un rango, no es necesario hacer nada más, solamente cerrar la función con el paréntesis o con un enter. Nos va a dar el total y ahora corresponde aplicar secuencia de datos para obtener el total ingreso de los demás funcionarios. Vamos a la segunda parte que corresponde a los egresos. Los egresos los vamos a ir calculando de acuerdo al total ingreso. Es decir, total ingreso, vamos a calcularle el 3% que corresponde a salud. Así que signo igual, y aquí para ir repasando lo que son las fórmulas, vamos a trabajar con fórmula. H10 por G4, que allí se indica cuánto es el porcentaje que corresponde obtener desde el total ingreso. Aplicamos referencia absoluta y nos da los valores. Y ahora podemos aplicar nuestra secuencia de datos. Vamos con la jubilación, signo igual, vamos a tomar el total ingreso por el 4% que corresponde a la jubilación según lo que indica la planilla, y eso está dado en la celda G5. G5 es una celda que tenemos que fijar, que tenemos que anclar, por ende le aplicamos referencia absoluta. Una vez que tenemos aplicada la referencia absoluta, enter, secuencia de datos. Vamos a obtener el egreso que corresponde al préstamo, que también lo vamos a calcular en base al total ingresos, por el valor que tenemos en G6, que dice que es del 2%, G6, referencia absoluta, y vamos calculando el préstamo que corresponde a los demás funcionarios. Y de esta forma vamos obteniendo todos nuestros valores en forma rápida y eficiente. Total egresos, signo igual, la función es suma. Vamos a tomar el valor de salud, jubilación, préstamo. Cerramos el paréntesis o simple y sencillamente hacen un enter. Son valores que están consecutivos, celdas una al lado de la otra. Por ende, ahora aplicamos secuencia de datos. No debemos hacer absolutamente nada más en la función. Y ahí vamos viendo, suma perfectamente cada celda, se ajusta en lo que conversábamos en el video anterior sobre las referencias relativas. Es decir, que la fórmula se va ajustando a las filas en donde vamos creando nuestra secuencia de datos. Ahora tenemos que obtener, esto lo vamos a dejar en negrita, más marcados estos totales, porque vamos a obtener el sueldo a recibir que corresponde a mi total ingresos y mi total egresos. Entonces aquí claramente tenemos que restar. Y para restar lo hacemos a través de una función en donde tomamos la primera celda H10 menos, operador matemáticos, menos, y M10. Entonces generamos la resta y nos da el sueldo final a recibir por cada uno de nuestros trabajadores. Secuencia de datos. Y de esta forma hemos obtenido los valores de todos nuestros funcionarios en nuestra planilla.